A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Diego Cano, especialistas de temas hidrocarburíferos, especialmente de la política, la legislación, la contratación y la economía petrolera. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos nuevamente en el programa de Petróleo y Desarrollo. Este programa es orientado al análisis, ¿no?, de la actividad hidrocarburífera y sus incidencias en la economía, en lo social, en lo político, en lo ambiental, en lo antropológico, etc. Es decir, analizar el tema del Yasuní puede ser abordado desde diferentes temáticas. Y hay un tema que yo lo tengo publicado en el libro Ecuador, la subasta del petróleo. Es un texto muy pequeño que lo voy a leer, que es una síntesis de lo que es la reflexión sobre el tema ambiental. La reserva natural del Yasuní es biodiversa en sus ecosistemas debido a las condiciones topográficas de la zona, del suelo, de la pluviosidad, de la humedad y de la acumulación de sedimentos de distinto origen. Esta biodiversidad, tanto animal como vegetal, constituyen el mejor patrimonio para el desarrollo del conocimiento en las diferentes áreas del saber, de la historia, tecnología, antropología, biología, botánica, medicina, farmacología, lingüística, sociología y psicología. El Yasuní puede ser un nicho de los primeros testimonios de vida del Pleistoceno, que corresponde a la primera época del periodo cuaternario, el cual tuvo una duración aproximada de 2 millones de años. Es una nota que consta, vuelvo a repetir, en mi libro sobre Ecuador, la subasta del petróleo. Para iniciar el análisis de este tema, vamos a ver un video que ilustra en síntesis lo que es la reserva biodiversa del Yasuní. El Parque Nacional Yasuní, en la selva amazónica ecuatoriana, un refugio único de biodiversidad. Una hectárea contiene más especies de árboles y arbustos que toda América del Norte. Alberga 2 grupos indígenas aislados, los Tagaeri y Taromenane, que habitan junto con los Waorani el Parque Nacional. Yasuní y Teté, una iniciativa para cambiar la historia. Ecuador ha propuesto al mundo un esquema pionero e innovador para afrontar el reto del cambio climático y el futuro de la humanidad. Propone dejar los 846 millones de barriles de petróleo que están en el bloque ITT en el subsuelo del Parque Yasuní y así evitar la emisión de 407 millones de toneladas métricas de carbono a la atmósfera. Diego, el origen de este video, la fuente cabe mencionar en el gobierno que se impulsó esto. Bienvenido, saludos cordiales para ti. Saludos, estimadas y estimados televidentes. Recordemos que este video sirvió como parte de la promoción a nivel mundial
para lo que el gobierno anterior denominó la iniciativa Yasuní-ITT, con la finalidad de obtener del mundo aportes por 3.600 millones de dólares en 13 años, a cambio de no extraer el petróleo pesado de esta belleza invalorable y natural que se llama el Parque Nacional Yasuní. Recordemos que esta iniciativa pudo haber arrancado desde el mismo enero del 2007 y llegó hasta agosto del año 2013, donde el expresidente de la República, Correa, dijo que el mundo nos ha fallado y que por lo tanto había que aplicar lo que se denominaba el plan B, ya no el plan A. El plan A era dejar el crudo en el subsuelo y el plan B extraer el crudo del subsuelo. Apenas en todo este tiempo se logró un aporte de 13.3 millones de dólares, ¿no? Es decir, no se llegó a estos 3.600 millones de dólares que se esperaba y por lo tanto él justificó la decisión de explotar el Yasuní, ¿no? Frente al hecho de que no hubo un aporte en ese sentido, que desde mi punto de vista yo creo que la iniciativa fue muy mal llevada a nivel internacional e incluso, lo digo yo, ese es mi parecer, no creo que hubiera hecho falta plantearlo en esos términos. Si hubiera existido la decisión política del gobierno de no extraer ese petróleo, sencillamente no se lo hacía, sin esperar de que haya o no haya respuesta del mundo. Si hubiera existido la voluntad desde el inicio de no explotar ese crudo, pues no hacía falta una promoción de esta naturaleza, ¿no? Hubiera sido preferible, creo yo, para el país nunca haber realizado nada, pero lamentablemente sabemos que yo creo que fue hasta una tomadura de pelo, porque paralelamente, mientras se promocionaba la alternativa A de no extraer el petróleo, paralelamente ya se venían avanzando en cambio en la cuestión del plan B, es decir, de explotar el petróleo. Correa era un apasionado de la imagen, ¿no? De la propaganda, de la publicidad. En eso Correa y su equipo creo que se sacó durante los 10 años de gobierno, si le queremos evaluar, 10 sobre 10, ¿no? Pero en la economía fue un fracaso y en la actividad petrolera, cero. Los resultados los estamos viendo ahora, así es, ¿no? acompañados de una enorme corrupción. Pero para el caso del Yasuní-ITT, ese tema nosotros lo veníamos debatiendo desde los años 80, ¿no? Tú recordarás. Y luego también en los años 90, ¿no? Correa lo que hizo fue conformar una comisión integrada por el economista Roque Sevilla, por la señora Yolanda Cacabasi, una mujer de prestigio vinculada al tema ambiental, por el economista Juan del Falconi, que en ese entonces era canciller de la República, y también por el doctor Larrea, que era de la Universidad Andina, miembro de la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción. Esa fue la comisión, parece que alguien más tuvo, ¿no? Pero Correa siempre le caracterizó también su insolencia, ¿no? Sucede que prácticamente estaba avanzando la iniciativa A, el plan A, estaba avanzando que inclusive los gobiernos de Europa prácticamente estaban dando pasos para comprometerse a apoyar la iniciativa, ¿no? Pero hubo una condición central, que dijo que se conforme un fideicomiso, para que sea el fideicomiso el que administre los recursos entregados por los gobiernos europeos, por la Comunidad Europea, y no los administra el gobierno. Porque, y eso quería decir que los recursos dentro de ese fideicomiso tenían que tener un fin establecido y no podían ser manejados libremente. Exacto. Sino que una de las, me parece, de los objetivos del fideicomiso era justamente el mantenimiento de la naturaleza, la protección ambiental. Exacto. No más allá de eso, que no se desvíe hacia otros objetivos u otras necesidades de carácter económico del gobierno, ¿no? En términos políticos, a Correa le interesaba impulsar una imagen ambientalista, porque de esa manera seducía a la mayor parte de los jóvenes de este país y a nivel internacional. Desde el inicio se disfrazó de verde, digamos, el gobierno, pero en la práctica todo lo contrario. De manera que el plan A era una máscara, era una imagen de presentación del gobierno, pero como tú dices, Diego, en la parte ya concreta, el Correa venía impulsando el plan
el plan B. Y mira el plan B cómo se concretó. El impulso de este plan consta en el oficio número 457 de M-2010, mira, 2010 del 6 de mayo del año 2010. ¿Cuándo la impulsó Correa a la iniciativa? Digamos que a inicios de su mismo gobierno, alrededor de 2008, agosto, 2009. septiembre de 2007, Ah, ya. pero Pues no duró, estaba. como les recordaba, hasta agosto del 2013. 13, ya. Y mira lo que dice el texto, suscrito por el ministro de Recursos Naturales no renovables, ¿no? Mediante el cual dispone la obtención de licencia ambiental en el 2010, ¿no? La misma que debía estar lista en el plazo de 10 días, ¿no? Este requerimiento lo contesta el gerente de Petroamazonas mediante oficio número 1063-PAM-EP-SSA-2010 del 30 de junio del 2010. Es decir, avanzaban a paso acelerado. No caminaban como el solitario George, sino aquí eran una gacela, ¿no? Y dice que dentro de esto, el gerente de Petroamazonas dice, le envía al ministro de Recursos Naturales no renovables el cronograma para la obtención de la licencia ambiental, acompañada de un cronograma funcional para la ejecución de las áreas previstas en la licencia ambiental, la asignación de recursos, diálogos comunitarios, la selección de la empresa consultora y otros aspectos. Si el objetivo del gobierno era el plan B, conforme se describe en estos datos, ¿no? Y no el plan A. Entonces la pregunta es, ¿por qué pidió dinero a la comunidad nacional e internacional a nombre del plan A? Cuando en realidad ese no era el objetivo central, ya, sino explotar el crudo. Y entonces, al haber pedido dinero de manera pública, porque aquí hubo gente que en la avenida 6 de diciembre de Quito, en la avenida Amazonas de Quito, en la 10 de agosto de Quito, cerca de la Universidad Católica por la 12 de octubre, yo vi que pedían dinero. Entonces yo le pregunté a un abogado, ¿qué significaba eso de pedir dinero y después no concretar la oferta? El abogado me dijo que podría haberse configurado una estafa pública. Miren eso, qué grave, ¿no? Ya. Sí, yo también recuerdo que incluso varios grupos de jóvenes se organizaron, Sí. uno de ellos Yo los vi en el Ejido. los Yasunidos, ¿no? Recuerdo yo que entregaron incluso unas alcancillas a diferentes personas para Aquí que estaban ayuden, en las Naciones Unidas. para que ayuden a recoger dinero, Sí. ¿no? Con la finalidad de salvar al Yasuní Así es. de esta actividad económica de grave impacto ambiental y social. Claro. Pero ya vimos que no fue así. Recordemos también que incluso en diciembre del año 2008, la entonces ministra del Ambiente, que era Marcela Aguiñaga, ordenó se suspenda cualquier tipo de actividad exploratoria en el Parque Nacional Yasuní por el gran impacto negativo que estas causan. Claro. Esto fue en diciembre del 2008. Sin embargo, en junio del 2011, incluso antes de que termine de verse la posibilidad de salvar el parque a través de esta alternativa A en agosto del 2013, ya en junio del 2011 estaban listos el estudio de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental. Entonces esa es una de las cosas que decimos que paralelamente ya se venía trabajando en alternativa B o en el plan B. Correa no trabajó con la ética pública, ¿no? En la política, ¿no? Para nada. Careció mucho de ella, ¿no? Y los políticos fundamentalmente debemos tener eso. Te digo debemos tener porque tú eres un político y yo también. Debemos ser personas con ética pública, debemos ser personas con palabra de honor y debemos ser personas que generemos confianza y credibilidad a la colectividad. Esos son los principios básicos sí. de la democracia. Así es. Y del ejercer la política en la búsqueda del bien común. Así es. Lamentablemente yo creo que mucho de eso se perdió en la década pasada. Todo era una cuestión de propaganda, del estado de propaganda, además de mucho cinismo, creo, así es. ¿no? Sobre todo lo que se hacía alrededor del gobierno. En esta primera parte, Diego, Correa impulsó la famosa Constitución del 2008, ¿no? Y hay algunos artículos sobre el tema ambiental, el 57, el 398 y el 407, pero si uno se analiza los contenidos de estos artículos, son contradictorios uno con otro, ¿no?
Por ejemplo, solo pongo un ejemplo, que no nos vamos a extender, el tema de la consulta popular. Allí hay qué sé yo, efectos que realmente desdibujan todos los contenidos de estos artículos. Por ejemplo, en el 1, hace la consulta a la comunidad, ¿no? Y si la comunidad mayoritariamente dice no, se explota. En última instancia, la decisión no la tiene la comunidad, sino el gobierno. Ese es el artículo 398 de la Constitución, sí. Que está, se supone, afianzado en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, donde se establece la obligación de que para cualquier proyecto de esta naturaleza deba consultarse a la población que va a ser afectada por este tipo de actividades. Pero lamentablemente la Constitución no establece un carácter vinculante de los resultados de la consulta, sino solamente se queda en eso, hacer una consulta sin observar cuáles son los resultados de la misma, sean a favor o sea en contra. Entonces el gobierno hábilmente dice, hemos cumplido con hacer la consulta, la decisión en última instancia la tenemos nosotros, entonces de nada sirve. Y otra para que comentes, ¿no? El artículo, hay otro entre los 3 artículos, hay otra asimismo, una situación bien llamativa y causa más bien hilaridad observando los contenidos. Dice la consulta, el tema de la consulta, dice que se aplicará la consulta. En el caso del Yasuní, sus pobladores es una población no contactada. ¿Cómo les consultas? ¿O cómo se les consultaría? Pues, no hay cómo, pues. No se puede hacer eso. Imagínate los vacíos de esto. Pero eso también entra en contradicción el artículo 57 de la Constitución, que dice que los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario, los pueblos no contactados, o llamémosles más apropiadamente los pueblos libres, son intangibles y son irreductibles. Eso quiere decir que no puede realizarse ningún tipo de actividad económica extractiva en esos territorios. Sin embargo, vemos que luego de que Correa decidió irse por el Plan B, solicitó a la Asamblea Nacional la aprobación en aplicación del artículo 407 de la Constitución, ¿no es cierto?, de declarar de interés público, ¿no?, ese Plan B para iniciar la explotación. Ahí estuve yo en esa sesión. Yo terminé la asamblea. Tú nos puedes contar mejor que nadie, entonces. Sí, estuve en la asamblea y ahí nos supusimos, pero Correa tenía una mayoría contundente que avasalló cualquier argumento en contrario. Eran 100 de 137 asambleístas, si mal no recuerdo. A 37. Y finalmente, antes de ver unos cuadros para orientación de la opinión pública, el Yasuní es una zona biodiversa, ¿no? La UNESCO la declaró, Diego, a inicios de los años 80, y si le podríamos decir al país, al final, con cuántas hectáreas está hoy el Parque Nacional Yasuní, porque en principio estaba más o menos por los 600, ¿no? Sí, ahora llega alrededor de 982.000, casi 1 millón de hectáreas, lo que comprende el Parque Nacional Yasuní. Y esto me parece que fue a inicios de la década de los 90, del siglo pasado. No, en el gobierno de Maguad, si mal no recuerdo, se delimitó la zona intangible, digamos, pero que con el pasar o el transcurso de los años y dependiendo de las necesidades de los gobiernos de turno, estas áreas han venido reduciendo. Fueron modificándolas, ¿no? Se han ido modificando. En principio era, en el gobierno de Jaime Roldós se la definió más o menos con 678.000, me parece, no, un poco más. Con 768.220 fue rectifico. Esta se le hizo en 1990 en el gobierno de Borja. El gobierno de Borja hizo esa asignación al pueblo guaguarani, ¿no? Delimitó el territorio guaguarani en 768.220 hectáreas. Después, con esta ambición de querer explotar los hidrocarburos, ampliar la frontera petrolera, la modificaron a 678.000, luego la bajaron a 544.730 y nuevamente en el gobierno de Borja se la dejó en 982.000, se la amplió y fue ratificada también en el gobierno de Maguad.
Eso es importante también. ¿Qué te parece señalar. si vamos ahora A unos los cuadros, a unos Sí. datitos interesantes Exacto. que podemos compartir? Y tú da lectura, Diego, a esos Correcto. cuadros. Ahí está. Vamos viendo. Bueno, esto es lo que a breves rasgos constituye la riqueza invalorable Ajá. del Parque Nacional Yasuní. 121 especies de reptiles, 596 especies de aves, Maravilla. 382 especies de peces, Ajá. 204 especies de mamíferos, de ellas 169 confirmadas, Ya. 3.100 especies de flora, de ellas 2.113 ya identificadas. Es decir, es una riqueza monumental. Ajá. ¿No? Se determina que ahí existe un índice de diversidad de los más altos del mundo. Ya. Es un índice que se denomina Shannon, que lo calcula más o menos en 4.061 bits. Es una forma de medir Ajá. la riqueza natural. Continuemos. Bueno, el proyecto ITT está ubicado en la provincia de Orellana, exactamente en el cantón Aguarico. Este crudo de los 3 campos que comprenden este bloque denominado 43, ¿no es cierto?, que es Ispingo, Tambococha, Tiputini, van crudos desde 11 grados hasta 16.5 Ya, grados. ya. En promedio, digamos, alrededor de 14 grados API. Eso quiere decir que es un crudo pesado. Pesado. ¿Sí? Ya. Las reservas probadas iniciaron en alrededor de 890 millones de barriles, pero según los últimos cálculos y nuevos estudios que se han realizado llegan a 1.700 millones de barriles. Dentro del parque supuestamente se afectaría un área de 200 hectáreas nada más, no equivalente al 0.2 por mil. Hablaban del 1 por 1000, Ajá. ¿no? Que se afectarían. Y supuestamente se abriría una vía de apenas 10 metros de ancho para transportar la maquinaria de explotación petrolera. Hay un siguiente cuadro, ¿no? Vamos, sí. Ahí está el mapa. Ah, es el mapa, es ¿No? importante. Para identificar en Ah, ya. dónde exactamente se ubica el proyecto ITT. Entonces ahí Está vemos... en el vértice, ¿no? Sí, que está el Parque Nacional Yasuní se ubica entre 2 ríos, ¿no? El río Napo y el río Curaray, ¿no? Está bajo o al sur de la Reserva Faunística Cuyabeno, y el proyecto ITT está arriba, Arriba. ¿no? En la parte de arriba. Incluso se dice que Tiputini está en las afueras del Parque Nacional. Es el círculo rojo que vemos más o menos, ¿no? Para fines gráficos, Correcto. ¿no? Donde se ubica el proyecto ITT, Ya. el proyecto de extracción petrolera ITT. Perfecto. Vamos al siguiente Cuadro. Ya, ahí está un poquito más amplio, ¿no? Ahí podemos ver Ahí está definido los bloques, ¿no? los bloques de Ispingo, Tambococha Bloque y 31 dice. Tiputini. El bloque 31 es aledaño, Ajá. vecino al bloque 43, que es el Exacto. proyecto ITT. Ya. ¿No? Exacto. Y de ahí está determinado más o menos cuál es la infraestructura que pensaba construirse para transportar este petróleo, Ya. ¿no? Entonces vamos al El siguiente siguiente cuadrito. cuadro, sí. Ahí está, porque estamos... Entonces dice que se iban a perforar alrededor de 360 pozos de producción, me parece que 30 eran de reinyección. En Tiputini se van a perforar 90 pozos y supuestamente se instalaría una central de procesos para separar el crudo del agua de formación, la cual sería reinyectada al subsuelo. Sí. En Tambococha se perforarían 90 pozos y en Ispingo 180 pozos. Digo supuestamente algunas cosas porque no ha habido la posibilidad de confirmar esta cuestión por todo el ocultismo y la opacidad con la que se manejó. Exacto. No solamente los proyectos petroleros, sino en muchos ámbitos de la vida pública. de la vida pública, ¿no? Del gobierno anterior. Sobre tubería. Para la tubería, para el transporte, ¿no? Se instalaría una tubería de 74 kilómetros en 4 Estamos tramos. hablando de oleoductos, ¿no? De oleoductos, No, que para exactamente. compresión decimos tubería. Sí, el primer tramo de 19 kilómetros desde Ispingo Sur hasta Tambococha y el segundo desde Tambococha hasta Tiputini de 11 kilómetros. 11 kilómetros, ya. A la siguiente cuadro ahí. Ya, el tercer tramo de 49 kilómetros que llevaría el crudo desde Tiputini hasta el bloque 31, Ya. ¿no? Y luego del bloque 31 hasta Edén Yuturi, el bloque 12, una Sí. tubería, ¿no? De 32.5 kilómetros. Ah. Junto a la tubería se instalaría un cable de fibra óptica y un cable para transportar Ya. energía. ¿Quién maneja la fibra óptica en el Ecuador? ¿Quién tiene ese? Sí, eso, digamos, ¿quién es el...? No es Tomislav Creo que Topi. la única empresa que fabrica fibra óptica Es- no es Telconet, Sí. ¿no? Del famoso
Topig, Ajá, ya. ¿no? Y que ahora vemos que además está inmiscuido en toda esta cuestión de la trama Odebrecht. ¿No? Con eso algunos otros datos, ¿no? Con eso esto terminamos ahora, ¿sí? Bueno, los costos de producción de extracción del barril del petróleo en Petroamazonas están entre 6 y 8 dólares el barril. Yo creo que ahora es un poco más por la internalización de las externalidades, debe estar alrededor de 18 dólares el barril. Y para el ITT se proyectó un costo de 12 dólares por barril. En el año 2011 se firmaron, recuerda tú, la renegociación de los contratos y varios contratos establecieron costos de producción entre 35 y 41 dólares. E incluso en la península de Santa Elena se estableció un costo de extracción de cada barril de petróleo de 58 dólares. Asombroso, ¿no? La inversión para explotar los bloques 31 y 43 ascendía más o menos a 6.831 millones de dólares y la explotación en el ITT se generaría supuestamente una utilidad de 18.292 millones de dólares, pero esos cálculos estaban hechos con un precio referencial en ese momento de 90 dólares del barril en el mercado internacional, cuando ahora vemos que incluso está menos de 50 dólares del barril. Allí tengo unas dos preguntas, estamos prácticamente por concluir el programa, ¿no? La una es, se proyectó con un costo de producción de 12 dólares para explotar el crudo pesado del ITT, donde prácticamente nada estaba hecho, ¿no? Infraestructura petrolera no había, ¿no? Y los otros campos que ya tienen la infraestructura petrolera desde los años 70, 35, 41 dólares por extraer un barril de petróleo con Correa, ¿no? Y finalmente 18.000 millones de dólares con un precio que estaba de 90 dólares como referencial. Menos que un presupuesto del Estado del año 2017. ¿Con cuánto estamos en el presupuesto para este año? No recuerdo bien la cifra, creo que estaba alrededor de 37 dólares el barril. Sí, apenas para financiar medio presupuesto. Así es lo que habíamos visto en una de las sesiones anteriores, ¿no? Que en muchas circunstancias el Estado ha tenido que subsidiar la operación de las compañías transnacionales porque el precio de venta no alcanza a cubrir los costos de producción. Extraer el petróleo con altos costos de producción, recibiendo alto castigo en el precio, ¿no? Importando combustibles, no agregando valor al petróleo de la Amazonía. No se justifica ampliar la frontera petrolera. Yo creo que ahora igual, en el caso del mismo proyecto ITT, habría que hacer un nuevo estudio para ver realmente la rentabilidad económica, el costo-beneficio, porque además ese petróleo tiene que transportarse, es un petróleo crudo, el precio en el mercado internacional no justifica desde mi punto de vista esa extracción y cabría mejor que la pregunta de la consulta popular sobre este tema sea la que plantearon los grupos de jóvenes de Yasuní, no extraer el petróleo de esa zona tan sensible y biodiversa, una de las más biodiversas del mundo. Yo pienso que ese territorio, por muchas consideraciones, porque es también hábitat de los pueblos no contactados, Tagaer y Tanomenane, no debería ser tocada, debería permanecer intocada. Gracias, Diego, muy importante este programa, hemos abordado la explotación del petróleo en Yasuní. Gracias, amigas y amigos, nos vemos en un próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Diego Cano, especialistas de temas hidrocarburíferos, especialmente de la política, la legislación, la contratación y la economía petrolera. Petróleo y Desarrollo.